Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Una petición de hablar la palabra. Por ahora pasaremos por alto el Salmo 119, 42, porque el versículo 43 contiene la siguiente petición: No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. David no quiere que la palabra de Dios se aleje de su boca. Hoy día diríamos que él quiere tener la verdad de Dios en la punta de la lengua. Esta fue la instrucción que Dios le dio a Josué cuando inició su jornada como comandante en jefe de Israel. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Esta es la progresión natural de uno que ha aprendido a hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios. A medida que la maravillosa salvación de Dios se vierte en cada segmento de nuestras vidas, desearemos hablar. Jesús dijo que la boca hablaría de la abundancia del corazón. Mateo 12:34. Nuevamente, damos por supuesto que David es el escritor humano de este gran salmo. Es fácil ver su corazón y su alma en estas palabras y aún ver cómo los eventos de su vida corresponden con las cosas que aquí se mencionan. Las misericordias de Dios consumían a David de tal manera que no podía evitar que la palabra de Dios estuviera en su lengua. Escuche lo que dijo en el Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tal vez usted ha usado su timidez como excusa para justificar la falta de testimonio y alabanza en su vida. Cuando usted experimente lo que es ocuparse en su salvación y al desarrollar confianza en la palabra de Dios para enfrentar todas las situaciones de la vida, usted deseará compartirlo con los demás. Tal vez nunca se torne en una persona extrovertida, pero usted puede pedirle a Dios que le dé la gracia necesaria para dar a conocer sus misericordias. Y usted puede pedirle a Dios que en ningún tiempo quite de su boca la palabra de verdad. ¿Sabía que esta es la única ocasión en la cual la frase palabra de verdad aparece en el Antiguo Testamento? La hallamos 4 veces en el Nuevo Testamento. En Santiago 1:18 se nos dice que somos renacidos por la palabra de verdad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí recordamos el plan que Dios tiene de tornar a sus hijos en una raza de gente como Cristo, tal como describimos en la introducción del presente capítulo. Pablo también nos dice que nuestra salvación fue resultado de haber prestado atención a esta palabra de verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Esta palabra no desaparece cuando aceptamos a Cristo. Nuestra relación con ella continúa. La relación que el salmista demuestra tener con la palabra de Dios es la misma relación que Pablo nos dice que debemos desarrollar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. El Nuevo Testamento es perfectamente consistente con los preceptos del Antiguo Testamento.
Si vamos a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, vemos la otra ocasión en que la frase aparece, la cual tiene la misma aplicación de hacer y hablar la palabra de verdad. Empezaremos con 2 Corintios 6:1 y añadiremos algunos comentarios mientras avanzamos. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto puede compararse con el consejo que Pablo le dio a los filipenses de ocuparse en su salvación. Al igual que nosotros, los filipenses necesitaban involucrarse haciendo las misericordias de Dios que habían recibido. Pablo continúa en 2 Corintios 6:2, cito, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Frecuentemente escuchamos este versículo en invitaciones evangelísticas, cuando se urge a las personas a tomar una decisión por Cristo hoy, porque, cito, he aquí ahora el día de salvación. Cierro cita. Esta aplicación encaja, sin embargo, el contexto tiene que ver con la necesidad que los corintios tenían de ocuparse en su salvación al poner la palabra de Dios en sus bocas para poder anunciar el día de salvación. Pablo continúa señalando la importancia de nuestro ministerio y la necesidad de mantener nuestra integridad al pasar por las muchas pruebas y dificultades que se hallan en el camino. Observe que en este pasaje la palabra de verdad es un recurso clave que Pablo usaba para seguir adelante. Cito, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Segunda a los Corintios 6, versículos del 3 al 11. Sus bocas se habían abierto con la palabra de verdad en sus lenguas. Sus corazones se habían ensanchado. ¿Recuerda usted que vimos eso mismo en el Salmo 119, versículo 32? Olvídese de sus temores y debilidades personales. ¿Está dispuesto a pedirle a Dios que nunca quite de su boca la palabra de verdad? Él le dará oportunidades de testificar que usted ni se imagina. Cuando por su gracia usted vence sus temores y empieza a hablar la palabra de verdad, hallará que esa sensación de confianza vuelve a su vida. Nuevamente, entre más hable, más confiado se sentirá. Jesús tomó a un grupo de 12 hombres comunes y los discipuló. Sus trasfondos y personalidades eran variados. Pedro no temía actuar ni hablar, sin embargo, siempre hacía y decía lo que no debía. Los demás apóstoles aparentemente tenían personalidades un tanto más calladas. La mayoría de ellos probablemente carecía de experiencia como oradores.
pero con el paso del tiempo todos se tornaron en ministros poderosos de la palabra de verdad. Aprendieron a hacer y a hablar acerca de la gran salvación que hallaron en Él. Unos cuantos años más tarde, todos proclamaron con denuedo el Evangelio a todo aquel que los escuchara. Dios quiere hacer lo mismo en su propia vida.